El día de hoy conoceremos la vida de San Antonio María Claret. A los 12 años su padre le pone a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, va a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Se dedica con verdadera pasión al trabajo. Vivía para él día y noche. Sus oraciones, en cambio, no eran tantas ni tan fervorosas, aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario. Poco a poco se le va olvidando el deseo infantil de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiendo según sus planes. Unos duros desengaños y sobre todo la palabra del Evangelio que decía: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Sacuden estas palabras su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide ser monje cartujo. Cuando se dirige a la Cartuja de Montealegre, una tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic. Sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y sobre todo la voluntad de Dios, que le quiere misionero evangelizador. Ingresó al seminario de Vic, España, y ahí recibió la ordenación sacerdotal. Fue luego nombrado vicepárroco y pronto empezó el pueblo a conocer cuál era la cualidad principal que Dios le había dado. Era un predicador impresionante, de una eficacia arrolladora. De todas partes lo llamaban a predicar misiones populares, predicando hasta 10 sermones en un día. Viajaba siempre a pie y sin dinero. Durante 15 años predicó incansablemente por el norte de España y difícilmente otro predicador del siglo pasado logró obtener triunfos tan grandes como los del padre Claret al predicar. En su vida predicó más de 10.000 sermones. Lo que hizo San Juan Bosco en Italia en ese tiempo a favor de las buenas lecturas, lo hizo San Antonio Claret en España. Él se dio cuenta de que una buena lectura puede hacer mayor bien que un sermón y se propuso emplear todo el dinero que conseguía en difundir buenos libros. Mandó a imprimir y regalaba hojas religiosas por centenares de miles. Ayudó a fundar la Librería Religiosa de Barcelona y fue el que más difundió los libros de esa librería. Él mismo redactó más de 200 libros y folletos sencillos para el pueblo que tuvieron centenares de ediciones. Los regalaba donde quiera que llegaba. En todas partes regalaba medallas, rosarios, hojas y libros religiosos. El 18 de febrero de 1851, el santo entra solemnemente en la ciudad de Santiago de Cuba, colocando su actividad pastoral bajo la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, de quien fue entusiasta devota. Encuentra la arquidiócesis aquejada por gravísimos problemas religiosos, morales, sociales y políticos. El 24 de noviembre de 1851, poco después de recorrer por primera vez su vasta arquidiócesis, escribe al obispo de Vic, Cataluña, una carta en la que retrata ese lamentable cuadro de abandono espiritual y material. Me lleno de indignación al presenciar el criminal abandono en que el gobierno español tiene al clero de este arzobispado. En los 6 años y 2 meses que vivió en Cuba, el santo se dedicó infatigablemente a la reforma del clero, a reconstruir el seminario al cual hacía 30 años que no ingresaba un seminarista, a la creación de nuevas parroquias y a fundar cajas de ahorro para los pobres, y a misionar a los fieles de la vasta arquidiócesis, la cual recorrió íntegramente 4 veces, siempre a pie o a lomo de mula. En Cuba administró el sacramento de la confirmación a 300.000 cristianos.
correspondientes a 1/3 de la población de la isla en ese entonces, y arregló 30.000 matrimonios. Logró formar con los sacerdotes una verdadera familia de hermanos donde todos se sentían bien atendidos y estimados en la casa del arzobispo. En 1857 fue llamado a España como capellán de la reina Isabel. En 1849, al darse cuenta de que para mantener viva la fe del pueblo se necesitan sacerdotes entusiastas que vayan por campos y ciudades predicando y propagando buenas lecturas, se reunió con 5 compañeros y fundó la comunidad de misioneros del Corazón de María, que hoy se llama Claretianos. Actualmente son 3.000 en 385 casas en el mundo. Fundó también las Hermanas Claretianas, que son 650 en 69 casas. Estas comunidades han hecho inmenso bien con su apostolado en muchos países. Asistió al Concilio Vaticano en Roma en 1870. En el mismo pronunció un memorable discurso que fue muy bien recibido, comentado y elogiado. En Francia los monjes lo hospedaron y allí, después de haber escrito por orden del superior de su comunidad su autobiografía, enfermó. Falleció el 24 de octubre de 1879. Tenía apenas 63 años. Después de su muerte se le ha atribuido numerosos milagros. Sus restos mortales se trasladaron a Vic en 1897. Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934. Pío XII lo canoniza el 7 de mayo de 1950.